Y bueno, para empezar vamos a extender una oración, porque no podemos hacer esta labor de predicar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, la parte espiritual, que es la oración. Bueno, Señor, amado Rey, gracias por esta noche, gracias porque tú estás aquí, porque tu presencia está con nosotros, Señor, porque sabemos que tú habitas en medio de nosotros, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque si estamos aquí en este lugar y no en otro, es por tu voluntad y porque algo tú tienes que hablar a nuestras vidas, Señor. Hoy te pido que nos hagas oidores, no solamente, sino hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos obedecer tu palabra, ser transformados por ella, cambiar nuestras vidas conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como pueden ver allí, nuestra prédica de hoy se llama Equipados para servir. Bueno, aquí hay muchas áreas en nuestra iglesia donde podemos servir, y de eso se va a tratar nuestro tema del día o de la noche. Y para la introducción quiero que por favor me acompañen al pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 16. Casi siempre que se nombra Malaquías es una referencia a hablar de los diezmos, pero no, yo no les voy a hablar de esto. Hay un tema muy importante que es el del servicio, que también se habla en este capítulo de Malaquías. Y si leemos en el versículo 13, está hablando nuestro Señor Dios y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Si nos damos cuenta, lo que pasa aquí es que el pueblo se estaba quejando de servir a Dios. Ellos habían servido a Dios por mucho tiempo y no habían visto recompensa, y se estaban quejando al ver que los malos sí prosperaban y que a los malos sí les iba bien. Y creo que eso nos pasa a nosotros también. Uno a veces ve gente que hace unas cosas y les va tan bien, y uno que intenta seguir a Dios y esforzarse por estar aquí en la iglesia y hacer todo lo posible por conocer a Dios, y le va re mal, pero re mal. Así son las cosas, y Dios todo esto lo permite con un propósito. Pero debemos entender lo que el Señor les dice aquí en los versículos siguientes, versículos 17 y 18. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ojo, porque esta palabra es muy radical, demuestra que hay una diferencia trascendental entre el que sirve y el que no. Entonces examinémonos hoy: ¿yo estoy sirviendo a Dios de una u otra forma? Examinemos si realmente somos siervos de Dios. Y acá el Señor nos aclara y le aclara al pueblo de Israel que no está por demás servirlo, sino que evidentemente habrá una recompensa y que seremos un especial tesoro para Él. Él tendrá un trato especial con nosotros si nosotros le servimos. Ahí dice que Él perdonará en especial a esos hijos que le sirven. Entonces vemos que hay algo muy valioso cuando nosotros comenzamos a servir a Dios. Hay un trato especial de Dios para nosotros. Y vamos a entrar ya en el cuerpo de nuestro sermón. En Juan 6:9 vemos una historia que de pronto muchos hemos escuchado. Es aquella de esos milagros que hizo Jesús, de esos milagros maravillosos que hizo, y era que había una multitud de 5,000 personas que debían ser alimentadas.
Entonces, ustedes saben que muchísima gente seguía a Jesús por muchos días, por mucho tiempo, y efectivamente pues a la gente le daba hambre. Y Jesús tampoco negaba el de pronto darle esa provisión, no solo espiritual, sino también física a las personas. Y en este caso no había suficiente alimento, ¿sí? El Señor le dice a los discípulos que miraran qué hacer para alimentar a la gente, pero obviamente los discípulos no pudieron solucionarlo porque dijeron, bueno, tanto dinero no nos va a alcanzar para suplir para tanta gente, o sea, era muchísima gente. Recuerden que eran 5.000 aproximadamente, contando solo hombres, sin mujeres y niños. Entonces era muchísima gente. Pero ¿qué pasó? Apareció un muchacho y lo vemos en el versículo 9, Juan 6:9. Y los discípulos le dicen a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Un muchacho, o sea, sabemos que era joven y estamos en una reunión de jóvenes, ¿no? ¿Qué tal que ese muchacho se hubiera guardado ese pan y hubiera dicho, uy, no, es que ese es mi desayuno de mañana, es mi comida toda la semana, yo qué voy a dar esto acá? Y además, ¿para qué va a alcanzar si eran 5.000 personas? O sea, ¿yo para qué doy 5 panes y 2 peces? Pero vemos que gracias a que ese joven anónimo, porque no sabemos su nombre, es un joven anónimo que simplemente está en la Biblia, esa multitud pudo ser alimentada. Y si nosotros vemos, fue suficiente tan solo la disposición de este muchacho y a raíz de una necesidad. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que el servicio surge a partir de una necesidad. ¿Listo? Hay muchas necesidades por suplir, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra Colombia, en nuestra Bogotá, en cada esfera de la sociedad donde ustedes se encuentren, en su universidad, en su colegio, en su trabajo, en su barrio. Hay varias necesidades que hay que suplir. Hay necesidad, la principal, de salvación, y por eso debemos predicar el evangelio. Hay necesidad de perdón, personas que necesitan ser perdonadas. También hay necesidad de provisión espiritual o física, como en este caso de nuestro ejemplo. Hay necesidad de predicar la palabra, de pronto organizar o planear ciertas cosas, eventos como lo que estamos haciendo hoy en día. Hay necesidad también de organización, logística, varias cosas que ustedes ven que se hacen de pronto el domingo en el culto, y que por ejemplo allí hay una persona en el computador ingresando a las personas, tomando asistencia, otros dando la bienvenida, hay otros que reparten la Santa Cena, otros recogen la ofrenda. Hay varias necesidades que suplir en nuestra iglesia. Hay algo muy importante también y es el equipo de multimedia, personas que manejen cámaras, que manejen computadores, que aprendan programas. No solamente son personas capacitadas, sino que estén dispuestos como este muchacho anónimo estaba dispuesto. Y eso es el primer punto que quiero que veamos para seguir desarrollando nuestro tema. Y en 1 Corintios 1, 27 al 29, Dios muestra cómo llama y a quienes llama para su servicio. Y ojo, porque nos vamos a sentir identificados con lo que dice este pasaje, 1 Corintios 1, 27, 29. Sino que lo necio del mundo, entonces somos necios, eso es lo primero, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, nosotros somos los más débiles y Dios nos escogió para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces vemos que Dios nos llama y a cada uno de ustedes los está llamando la noche de hoy, no porque ustedes sean mejores, más fuertes, más valientes, más capacitados, sino porque el Señor se va a glorificar en cada uno de ustedes y en medio de nuestras debilidades. Y aquí también quiero como agregar que asimismo, como este joven era anónimo, el Señor también escoge gente anónima, de lo anónimo del mundo. En este caso escogió a ese muchacho y gracias a ese muchacho y a su disposición hubo ese gran milagro. Y el primer punto que ya introduce y extiende más nuestro tema principal es cómo Dios nos equipa, y vamos a ver varios puntos. El primero es un corazón dispuesto. Si vemos, lo primero que nosotros vamos a necesitar es un corazón dispuesto. Aquí no necesitamos gente que se las sepa todas,
¿sí? Que se crean más que los demás, que estén súper extra sobrecalificados. Aquí necesitamos gente que sea humilde y que tenga un corazón dispuesto y sincero para servir al Señor. Y con esa disposición el Señor los va a usar a cada uno de ustedes. Y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos que esa disposición es suficiente para que Dios, eso que nosotros queremos hacer o esa intención que nosotros tenemos de servir, de hacer algo más con nuestras vidas, el Señor lo va a usar y nos va a llevar a la acción. Esa disposición nos lleva efectivamente a una acción. Este joven no se llenó de excusas, entonces yo los invito hoy a que no se llenen de excusas ni de limitantes, porque si decimos, no, es que yo soy re necio, no, es que yo soy re débil, no, es que yo soy re miedoso, re tímido, pues ahí se dan cuenta que esa gente es la que Dios escogió y la que Dios llamó. Y de eso poco que ese joven tenía, lo usó y fue suficiente. Asimismo, lo poco que nosotros tenemos, si nos disponemos, Dios lo va a usar grandemente para su obra, y la capacitación y todo lo que Él nos va a equipar vendrá después. Ahora, el segundo punto, corresponder el llamado. Cada uno de los que están aquí ya están siendo llamados por Dios o han sido llamados alrededor de su vida y no han querido de pronto responder. Y vemos el ejemplo del joven profeta Samuel. Él era muy joven cuando Dios efectivamente lo llamó para una labor muy difícil, la de ser profeta y hablarle juicio al pueblo de Israel. Y efectivamente, cuando Dios llamó a Samuel, dice que vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Ya lo había llamado varias veces, pero Samuel no había identificado que era Dios. Y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando Samuel dijo que era, se dio cuenta que era Dios mismo el que lo estaba llamando, le respondió y le dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel no se hizo el de oídos sordos, ¿sí? No ignoró a Dios, no se fue y se escondió, sino él estuvo dispuesto a corresponder a ese llamado. Y efectivamente cuando Dios nos llama, Él desea que nosotros correspondamos a su llamado. Y normalmente esa respuesta que nosotros le podemos dar a Dios es simplemente una acción de obediencia a lo que Él nos diga, porque Dios efectivamente nos va a hablar y Dios va a estar hablándonos a través de muchas formas, de su palabra, de personas, de nuestros padres, de pronto de los que tienen pareja, de los que tienen hijos, a través de muchas cosas Dios y personas Dios nos va a hablar y debemos obedecer lo que Él demandará de nosotros, obedecer esas instrucciones específicas que Él nos va a dar. Cuando llamó a Samuel le dio instrucciones específicas. Como tercer punto, santidad y testimonio. Todo esto no son requisitos que ustedes deben tener para servir, ojo. Es con lo que Dios los va a equipar a través del tiempo y a través del proceso de su vida cristiana, ¿sí? No quiere decir que ya tengan que cumplir todos estos requisitos, sino Dios paso a paso se los va a ir formando y se los va a ir dando. Y el joven gobernador José, si conocemos parte de su historia, o aquí les hago un resumen, hubo una parte muy difícil en su vida y fue cuando él fue tentado. Él probablemente era un joven muy simpático y la esposa de Potifar también era una mujer muy atractiva y a ella le gustó muchísimo y le estaba rogando que se acostara con ella. Y fue tanta la insistencia de esta mujer que una vez hasta casi le quita la ropa a José, como pueden ver ahí en la imagen, a él le tocó salir corriendo. Lo vemos en Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Vemos que nosotros efectivamente vamos a ser tentados, ¿sí? En este mundo tendremos tentaciones porque somos débiles, somos carne, somos pecadores. Pero debemos siempre buscar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y fue la santidad que buscó José en medio de una situación donde ya no tenía otra sino que salir corriendo. Y dice 1 Corintios 10:13.
Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que Él nos dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Entonces, cada vez que nos encontremos en tentaciones o en cosas que de verdad no sabemos cómo salir de ahí, Dios nos va a dar esa salida. Y casi siempre la salida para este tipo de tentaciones es huir. Recuerden que la Biblia también dice huir de la fornicación. Entonces, para nosotros vivir una vida de santidad y testimonio, tenemos que tomar acción y huir. Tener mucho cuidado cuando tengamos de pronto una relación de noviazgo, porque efectivamente el diablo nos va a tentar, o nuestra propia carne también nos va a tentar a caer. Entonces tenemos que guardar siempre esa santidad como lo hizo José. Cuarto punto, sabiduría al actuar. Uno de los jóvenes más sabios de la Biblia fue el profeta y consejero Daniel. De él podemos aprender muchas cosas, pero yo solo quiero hablar en cuanto a la sabiduría que él tuvo. Y Daniel fue un gran consejero y estuvo prácticamente mano derecha con varios reyes y estuvo guiándolos a través de diferentes interpretaciones de sueños y diferentes visiones que Dios le revelaba a él. Y fue tanta la influencia de Daniel que vemos aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo 48, que el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Había un grupo de sabios que eran los más inteligentes, los más capacitados, los mejores en Babilonia, pero Daniel los borró a todos. O sea, los superó por completo, y vemos que él se hizo gobernador sobre ellos. Entonces la sabiduría que él tenía verdaderamente fue muy ejemplar. Básicamente la sabiduría, si nosotros queremos definirla, es la prudencia y el equilibrio en el carácter. Saber tratar a los demás, saber actuar en una situación específica, saber decir las palabras específicas y tener la capacidad de dar un consejo acertado en el momento adecuado, conforme a la palabra de Dios. Todo eso define la sabiduría. También es el discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones radicales en medio de dificultades. Podemos ver que Daniel se enfrentó a muchas pruebas y a muchas dificultades tremendas, porque era ir en contra del mismo gobierno, del mismo rey, cuando lo lanzaron al foso de los leones, también cuando lo querían darle alimento que era sacrificado a ídolos, y tantas formas en las que Daniel fue muy radical y tomó decisiones entre discernir el bien y el mal. Asimismo, nosotros debemos tener esa sabiduría en nuestro actuar. Sabiduría no es solo conocimiento de la palabra, porque de nada me sirve conocer la palabra si no la pongo en práctica. Quinto ejemplo, conocimiento doctrinal del joven pastor Timoteo. En el Nuevo Testamento vemos un joven pastor y él fue educado o instruido por el apóstol Pablo. A través de diferentes epístolas o cartas, Pablo estableció doctrina para que Timoteo pastoreara la iglesia que había sido encomendada para él. Le dio doctrina, le dio bases fundamentales que iban a ser necesarias para que él también pudiera enseñar a otros y apacentar la iglesia de Dios. Vemos en 1 Timoteo 4:16 que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Algo muy importante es que nosotros tenemos que tener un conocimiento acertado de la palabra de Dios, doctrinalmente, para nosotros también poder vivir de acuerdo a ese conocimiento y saber interpretar correctamente la Biblia para asimismo aplicarla correctamente. Y vemos que eso era lo que tenía ese joven pastor Timoteo. Sexto punto, poder del Espíritu. El joven maestro Jesús. No hay muchas referencias de Jesús joven, esta creo que es la única, y pues es importante.
Y de aquí nosotros podemos aprender que Jesús desde joven y desde pequeño tenía una capacidad tremenda, un gran poder del Espíritu. Efectivamente, Él en sus 3 años de ministerio hizo muchos milagros poderosos y el poder de Dios estaba con Él. Pero cuando era jovencito y cuando era niño, tenía esa sabiduría de hablar con los doctores de la ley. Eso no lo hace cualquiera. Los doctores de la ley no son fáciles. Y él estaba en el templo hablando con ellos y discutiendo con ellos. Y lo vemos en Lucas 2, 46, 47. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí se nota cómo estaba el poder de Dios y del Espíritu Santo con Jesús y cómo lo respaldaba desde que él era un jovencito. Y efectivamente, para nosotros poder servir, el poder de Dios va a estar con nosotros. Como yo le contaba a las chicas que fueron al seminario, yo antes era muy tímida y aún lo soy, no se me facilita socializar, pero estoy acá hablando, no sé cómo, por el poder de Dios. Y eso es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una persona. Y en Jesús le siguió a través de diferentes dones. Jesús tuvo dones de milagros, don también de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Hay muchos dones con los que Dios nos va a equipar y eso los podemos examinar y conocer y también ponerlos en práctica para ver cuál es mi don. ¿Qué tal que yo tenga el don de que alguien se sane cuando yo ore? Eso también es parte de la equipación que Dios nos da. Y también los frutos del Espíritu, que es mucho más importante porque es ese carácter formado en nosotros y que era evidente en Jesús porque él era manso y humilde de corazón. Él tenía todos los frutos del Espíritu que a veces nos hacen falta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso que nos hace falta para nuestra vida diaria. Y todo esto solo lo vamos a recibir a través del poder del Espíritu Santo. Él se va a glorificar en medio de nuestras debilidades y nos va a fortalecer y nos va a llevar a hacer cosas que en medio de nuestras propias fuerzas nunca hubiéramos logrado alcanzar. 7. Pasión por servir. Vemos aquí el ejemplo del joven profeta Jeremías. Efectivamente, para ustedes servir tienen que tener pasión, ¿sí? Es algo que los va a mantener sirviendo, porque a veces puede que a uno le pase como lo que vimos en la introducción y uno diga, no, pero es que por demás está servir a Dios, yo ya estoy cansada de servir a Dios, no encuentro recompensa, no le hallo sentido, pero esa pasión Dios la va a mantener en nosotros y lo vemos en Jeremías 29. Jeremías dice que había en su corazón, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa pasión que él tenía por cumplir el llamado de Dios era tan poderosa que no lo pudo resistir, no pudo retroceder, no pudo echarse para atrás. Y asimismo Dios anhela que nosotros avivemos ese fuego del don de Dios que hay en nosotros, que cada uno de los que de pronto actualmente sirven en la iglesia no se queden de pronto estancados, sino que podamos tener y siempre tener esa llama ardiendo de la pasión por servir. El servicio es lo único que nos va a mantener activos delante de nuestro Señor. Es lo único que nos va a hacer verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden que un cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno tiene una función, y ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor nos ha encomendado una función específica, pero debemos tener esa pasión de servir de corazón, no por obligación, de reconocer que el servicio es un privilegio y que solo a través del servicio recibiremos la mayor satisfacción de nuestras vidas. Yo se los puedo decir porque yo sirvo a Dios
más o menos desde los 14 años y yo no me he cansado de hacerlo y no me he arrepentido nunca de hacerlo. A veces de pronto uno quiere tirar la toalla, pero de verdad vale la pena porque en Dios tenemos nuestra recompensa y Él es muy bueno y Él realmente hace esa diferencia entre el que le sirve y el que no. Y el último punto, punto 8, es la fidelidad inquebrantable. Y la vemos en el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, los famosos Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel 3:15 podemos ver resumida la historia de ese ejemplo de fidelidad inquebrantable. Y el rey les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Cualquiera, si a uno le dicen eso, uno dice: uy, no, yo mejor me postro y ya, o sea, sí, que me voy a incinerar por allá. Es que ustedes pónganse a pensar que eso les pasa en su vida real. Es muy chévere y muy fácil contarlo, pero vaya y lo experimenta. Y entonces el versículo 16, el rey les dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ellos ya lo tenían clarísimo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos sabían quién era su Dios. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban seguros y convencidos de en quién habían confiado. Pero algo hay acá en el versículo 18 de contraste. Y si no, o sea, si por algo, por aquella soberanía y voluntad de Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y vemos que ellos estaban seguros de quién era Dios, pero aún así conocían que Dios es soberano y que a veces Dios permite cosas como que Daniel fuera echado en un foso de leones. Y asimismo Dios permitió que cada uno de estos jóvenes fueran echados a ese horno de fuego, pero asimismo Él estuvo con ellos y ni siquiera sus ropas tenían olor de fuego. Fue un milagro maravilloso el hecho de que Él los librara, pero Él lo hizo porque ellos tenían una fidelidad inquebrantable. O sea, sin importar que Dios permitiera eso tan desastroso de que entraran a ese horno de fuego, ellos seguían firmes, sirviendo y amando a Dios. Y esa es la fidelidad que nosotros debemos tener, que nada, ninguna circunstancia que haya en nuestras vidas nos haga tambalear o nos haga dudar o retroceder, sino que permanezcamos firmes, creyendo en nuestro Dios sin importar las circunstancias que se vengan. Y efectivamente el servicio al Señor es una bendición para nuestras vidas. Y aunque es una bendición y un privilegio, nos llevará a tomar decisiones difíciles. Servir a Dios no es fácil. Servir a Dios demandará de nosotros todo, más que el 100%. Así esté todo en nuestra contra. Muchas veces pasa que comenzamos a venir a la iglesia a servir a Dios y se vienen en contra de nosotros, nuestros amigos, nuestros padres, todo el mundo se nos viene en contra. Pero el Señor va a estar con nosotros en medio de ello. Y quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar por cada uno de estos puntos con el que el Señor nos va a equipar. Amén. Recordemos que el Señor no vio nada bueno en nosotros, nada bueno tenemos. Él vio en nosotros tan solo un diamante en bruto, un diamante que podía ser trabajado, procesado por el fuego para ser de uso exclusivo para Él, y que después de muchos procesos podría ser útil y valioso en sus manos. Recordemos también que nuestro servicio no depende de nuestro esfuerzo propio,
sino de que nosotros permitamos que Dios nos capacite y nos forme para que seamos sus instrumentos. Y que el servicio no es en nuestro tiempo, no es, yo voy a servir a Dios cuando tenga 30, 50, 60, bueno, cuando sea un viejito y ya me vaya a morir, ahí voy a servir a Dios, ¿sí? Voy a vivir mi vida, voy a vivir mi adolescencia y voy a vivir mi juventud, ¿no? Porque Dios no se limita por el tiempo, no podemos decir, no, en el tiempo de Dios voy a servir, ¿no? ¿Cuál tiempo de Dios? Si Dios es eterno, Dios no se limita por el tiempo. Es hoy y ahora, cuando hemos sido llamados a servir y cuando debemos decirle al Señor, heme aquí, estamos aquí para ti, Señor. Y recordemos que si servimos a Dios, seremos su especial tesoro. El Señor nos amará más que a los demás. El Señor nos perdonará más que a los demás. Y el servicio será aquello que sostendrá nuestra vida y nos dará una plenitud verdadera de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios con nosotros. Nunca seremos demasiado jóvenes para servir, pero tampoco nunca seremos demasiado viejos. El servicio debe ser algo diario en nuestras vidas. Y dice 1 Corintios 1:30 al 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El servicio y el servir a Dios es para darle la gloria a Él, porque no depende de nosotros. Sepamos que toda la gloria es para Dios. Y hoy te decimos, Señor, estamos aquí por ti y para ti. Sabemos que tú nos diseñaste en el vientre de nuestras madres, que antes de que fuéramos concebidos aún, tú nos habías planeado, Señor, que no somos un error de nuestros padres o del mundo, sino que somos un propósito y un sueño tuyo, tu especial tesoro. Por eso ya estamos delante de ti, Señor, para entregarte nuestro corazón, para entregarte nuestra juventud, sin importar la edad que tengamos o las circunstancias que nos rodeen, Señor. Estamos aquí para ti y por ti, Señor, porque de ti y para ti son todas las cosas y asimismo nosotros, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón con sinceridad, Señor, para decirte que no queremos nada del mundo y nada del mundo nos ha satisfacido, Señor. Nada del mundo ha sido suficiente para nosotros, sino tú, Señor. Solamente dependemos y te necesitamos a ti, Señor. Eres todo lo que necesitamos, Señor. Estamos dispuestos en tus brazos, Señor, en tu voluntad, para que hagas lo que quieras hacer con nosotros. Hoy te ruego, Señor, que en cada uno de estos jóvenes tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que mantengas en ellos y en sus corazones esa llama ardiente de la pasión por servirte, Señor. Ese fuego del llamado, Dios. Que ellos sean miembros vivos y activos de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos sirvan con amor, Señor. Que quites de ellos todo negocio del mundo, toda cosa que el mundo los quiera enredar, todo amor por el mundo, todo apego por el mundo, Señor. Y que ellos sepan que tú eres el único que los va a amar verdaderamente y que está con ellos y que va a cumplir ese propósito que tienes con ellos, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias por lo que vas a hacer en cada uno de estos jóvenes, Señor, porque tú conoces cada uno de sus corazones, Señor, y sé que tú vas a hacer algo maravilloso en sus vidas, Dios.